Buen día. En las clases de economía política solemos conversar sobre temas del diario, sobre temas que ocurren sobre política económica en nuestro país en el momento en que estamos dando la clase. Sin duda, uno de los temas más importantes en estos días en Argentina corresponde a la estatización de la empresa Vicentín, la cerealera Vicentín. Habremos visto, y les presento un par de opciones de diarios locales que dieron cada uno su versión sobre esta noticia, la noticia que dio ayer el presidente. Van a encontrarse con diarios como Página 12, que está claramente a favor, y van a encontrarse también con otros gobiernos que están totalmente en contra, como por ejemplo, y sería en este caso La Nación. Cuando leemos el título, podemos ver que dice los pedidos de Perotti, el riesgo de una venta a precio vil a jugadores monopólicos, las maniobras de los dueños y los mensajes que le mandaron al gobierno, lo específico del caso y los próximos pasos de la expropiación. Ese es el subtítulo de página 12. Mientras que vamos a encontrar por el lado de La Nación que hace referencia a que el gobierno va a expropiar Vicentín y que va a ser un avance sobre el mercado de granos. Con el pretexto de un rescate, tomó el control de una de las principales agroexportadoras del país, que está en concurso preventivo y con unos pasivos de 1.350 millones de dólares. Fuertes críticas de la oposición y del sector agropecuario. Como verán ustedes, son dos formas totalmente distintas de enfocar la misma situación. Vamos a hablar un poquitito de este tema. Vicentín no sería el primer caso de una estatización en la historia argentina. Por eso siempre les insisto que es muy importante que ustedes traten de aprender y de revisar el pasado, porque de esa manera van a saber cuáles son los errores que se pueden llegar a cometer nuevamente y no tropezar dos veces con la misma piedra. Y en todo caso, si se quiere hacer lo mismo, tratar de hacerlo mejor. Vicentín es una empresa familiar, tiene 90 años en nuestro país, fue fundada en 1929, todavía es familiar, pese a que factura más de 3.000 millones de dólares al año, y tiene plantas ligadas a los cereales oleaginosas en las localidades de San Lorenzo, cercanas a Rosario, tiene dos puertos, es originaria de la ciudad de Avellaneda, que está al lado de Reconquista, una ciudad de 30.000 habitantes, y representa una de las empresas nacionales de mayor arraigo en nuestro país. Originalmente es la tercera generación que está manejando la compañía, la fundaron en el año 1929 los abuelos de los actuales CEOs, teniendo en principio cuando llegaron como inmigrantes a nuestro país, tenían un almacén de ramos generales como solía tenerse en aquella época, fueron progresando, haciendo acopios y luego llegaron a un alto grado de diversificación ya en la tercera generación. Fue la segunda generación, la de los padres de los actuales CEOs, quienes llevaron a la empresa a sus mejores momentos. Debemos entender a qué se dedica Vicentín para tratar de comprender qué es lo que está estatizando el gobierno. En principio, los ingresos de Vicentín, que ascienden aproximadamente a 3.000 millones de dólares según el año o según el tipo de cambio que tomemos, el 85% de sus ingresos, le decía, corresponden a exportaciones, es decir, del 85% de lo que le entra, eso va hacia el exterior. O sea que no son alimentos que se consuman acá en Argentina. Muy poco aceite de soja es lo que consumimos nosotros y de esta marca menos aún. Fabrica básicamente oleaginosas y biocombustible. Luego, tratando de diversificarse, entró a otro grupo de trabajo, otro nivel, otro grupo de trabajo, que es el tema de las carnes. Compró un frigorífico que se llama Friar y empezó a meterse en ese negocio también. Parte para el comercio local y una parte también exportando. Y también, diversificándose un poco más, se metió en la industria algodonera, la fabrican ahora el algodón estrella, que nosotros conocemos muy bien. Y tienen otras pequeñas fábricas más chicas, como por ejemplo, han comprado una división de yogures de Sancor,
y algunas otras, y unas bodegas en Mendoza, pero la mayor parte de los ingresos están en la exportación de biocombustibles. Tienen 2 puertos propios por donde exportan grano, poroto de soja, harina de soja y biocombustibles. ¿Cuál es la deuda de Vicentín, que es una deuda más que millonaria y obviamente que se debió a malos manejos de la compañía? Bien, de esos 1.300 millones de dólares, que es un número aproximado porque depende, insisto, qué cotización tomes vos del dólar, si la paralela o la del dólar oficial, la mitad de la deuda, aproximadamente la mitad de la deuda está tomada con empresas financieras, o sea, con bancos. Bancos y empresas financieras, de los cuales vos tenés que 500 millones de dólares de esos 1.300 corresponden a bancos estatales, 300 del Banco Nación y otros 200 entre distintos bancos nacionales, o sea, en el Estado nacional, provincial o local. Y después tenés otros 250 millones que corresponden a bancos, pero bancos internacionales, bancos privados, o sea, es un mix muy grande ahí. Después tenés de esa deuda un 26% que le corresponde a productores agropecuarios, pequeños productores agropecuarios, medianos, y que son como cooperativas. Hay una cooperativa muy importante que también está en nuestra ciudad, que es el ACA, que también seguramente está involucrada dentro de los acreedores de este concurso preventivo, que representan el 26% de los acreedores de Vicentín. Y luego hay un 24% restante de acreedores varios, ¿no? de acreedores y proveedores varios. Y también está la FIP, ahí también le deben algo a la FIP. Pero bueno, veamos fundamentalmente lo que quiero decirles, que el Estado argentino estaría tomando una deuda de 1.350 millones de dólares, 1.300 millones de dólares, cuando en realidad la deuda estatal es una parte de la FIP, no es muy significativa, y luego tenemos lo de Banco Nación y otros bancos estatales, ¿sí? Pero el resto se estaría financiando a bancos internacionales, a bancos privados y a otros productores. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué es estatizar? Bueno, estatizar básicamente no es la primera vez que se hace, pero es cuando el Estado, normalmente el nacional, se hace cargo de la administración y de la propiedad de una empresa previamente privada. No es la primera vez que se hizo en Argentina, esto se ha hecho de 1945 para acá. Podríamos hablar de los ferrocarriles ingleses que nacionalizó Perón allá por fines de la década del 40. Podríamos también hablar, bueno, ya nos venimos muy para acá. Bueno, estuvo el Grupo Greco también, el Correo Argentino, bueno, Austral, Aerolíneas, YPF, que era estatal, luego fue privada y finalmente volvió a ser estatal. AISA, Chicone Calcográfica también, que era la que imprimía los billetes, etcétera. Entre muchas empresas que fueron privadas en algún momento, Papel Prensa también. Bueno, muchas empresas que fueron privadas y que por un motivo o por otro siempre fueron estatizadas, con determinado tipo de gobierno que favorecía obviamente ese tipo de aplicación económica. ¿Qué consecuencias trae estatizar? Obviamente que salva la situación de las compañías porque el Estado absorbe unos pasivos, normalmente pasivos, y empresas que están con muchos problemas las absorbe y absorbe normalmente también ese personal. Debe pagar indemnizaciones a los dueños de las compañías que por más que estén muy endeudadas siguen siendo dueños de los activos, entonces piden una indemnización. Se estatiza deuda privada, ¿sí? Sería el caso donde pasaría el Estado argentino a deber esos 1.300 millones de dólares que debe Vicentín. También tenemos un incremento en el personal del Estado, lo que va a incluir obviamente un aumento en el déficit fiscal, y los juicios que se pierden normalmente por todo este tipo de demandas. Históricamente todas las estatizaciones llevaron un juicio atrás que fue pagado por el Estado argentino años después. Por Aerolíneas se pagó un juicio de 300 millones de dólares, además de la indemnización, ¿no? Por AISA 200, por YPF hay un juicio pendiente en este momento muy importante.
y una inestabilidad jurídica porque los privados temen que si la empresa se endeuda o tiene algún tipo de problema, el Estado las pueda privatizar, expropiar, las pueda expropiar. Vamos a ver una estatización puntualmente, rápidamente. YPF, que fue la más importante en Argentina. YPF es obviamente una empresa que siempre debió ser estatal, ¿no? Es normal que sea estatal o de capitales mixtas. Fue fundada en 1922 por Hipólito Yrigoyen. En el 99, con el gobierno peronista de Carlos Menem, fue privatizada, ¿sí? Porque decían que daba pérdidas y que tenía que privatizarse, y se la entregaron a la empresa Repsol, a la española. En el 2007 se vuelve un paso hacia atrás nuevamente, se vuelve a una nueva tipo de estatización, y el grupo Petersen, que en ese momento lo habían formado el señor Eskenazi con todos con sus familiares, ¿no? Que son presidentes de bancos del sur de la Argentina, adquieren el 15% de YPF, de las acciones de YPF, y en el 2011 adquieren el otro 10%, llegando así este grupo argentino de una familia, dueños de unos bancos, llegan a adquirir el 25% de YPF. En el 2012, un año después, el gobierno decide intervenir YPF e indemnizan a Repsol, que era dueño de una parte de la compañía, en 5.000 millones de dólares en efectivo, más bonos por 9.000 millones de dólares, llegando así, bonos que se van a pagar en el 2024. Mientras tanto, el grupo Petersen le vendió sus derechos de litigio al fondo buitre Buford, que es uno de los tantos fondos que compran la deuda argentina y luego esperan los juicios para cobrar 10 años después valores muchísimo más altos, y ha ganado un juicio pendiente en Estados Unidos, donde se estima que el juicio lo ganó hace pocos días, donde se dice que el juicio justamente se va a juzgar en Estados Unidos, y se estima que ese juicio puede rondar los 3.000 millones de dólares. Esas son así rápidamente las características de la última estatización importante de una empresa que factura mucho, como es el volumen de Vicentín, pero bueno, esos fueron los resultados de la última estatización. En definitiva, cuando vemos una noticia como esta, nosotros tenemos que pensar y tratar de razonar por tu propio juicio cuál es el papel que el Estado tiene que jugar dentro de la economía. Y ahí es donde entra la ideología de cada uno. Vos te vas a encontrar con una ideología más de izquierda, donde esa ideología te va a decir que la participación del Estado en la economía tiene que ser lo más alta posible. Y por otro lado te vas a encontrar con el otro extremo, que sería el de la derecha, donde te van a decir que la participación debe ser mínima. Por eso cuando nosotros hablábamos de los sistemas de economía mixta, en la primera parte del curso, decíamos que las ventajas y desventajas dependían del grado de importancia que le dieran a la participación del Estado en la economía. Y aquí es donde Argentina tiene las características recurrente de pasar de privatizaciones a estatizar de un gobierno a otro. Cada 10 años privatiza y después estatiza lo mismo que acabó de privatizar, con una gran pérdida de dinero en el medio y muchas veces con sospechas de corrupción. Sobre este tema me gustaría escuchar sus opiniones, así que si quieren lo charlamos en nuestra próxima clase, y si algún otro quiere hacer algún comentario al pie del video, con gusto. Nos vemos en el próximo. Adiós.